Buenas tardes, bendecida semana para todos. Ya estamos bien adentrados en el mes de abril, con tanto movimiento en la iglesia, con tantas cosas que se están haciendo, gracias a Dios. Ya empezó el primer grupo de jóvenes del Plan Maestro para el discipulado y sigue anotándose gente cada semana, llamando incluso de otras iglesias, de otras ciudades que aparentemente van a decidirse, ya tienen los formularios de inscripción para unirse a los grupos de Plan Maestro. ¿Se acuerdan que hay 7 grupos? En algunos hay 2 el lunes y 2 el sábado, y después el martes, el miércoles y el jueves, ¿sí? Esperando a todos los que se decidan hacer este curso fundamental para completar lo que uno está viviendo y entendido acerca de lo que significa bíblicamente ser un discípulo de Jesús. Bueno, vamos a abrir la Biblia en el día de hoy, yo ya la tengo abierta, y voy a comentar que estaba preparando para trabajar con alguna de esas palabras que aparecen mucho a lo largo de la Biblia, y dando vueltas me encontré con un pasaje del cual estuvimos muy cerca la semana pasada y digo, bueno, no podemos salir todavía de estar introduciéndonos en contenidos de la Biblia, las cartas del apóstol Pablo específicamente, que es lo que hicimos la semana pasada, para poder desentrañar, entender realmente, para aplicarnos a nosotros mismos, y de la comprensión del significado en primer lugar, pero luego la apropiación de la palabra para la vida de uno, es donde encontramos toda la riqueza de lo que el Señor quiere darnos. Nos dejó escrito y quiere darnos, y que siempre descubrimos un pasito más, alguna enseñanza más, alguna mirada que no habíamos tenido cuando quizás leímos tantas veces. Bueno, recuerdo 3 capítulo 4, y después trabajamos 2 días, creo, acerca de en 2 Corintios, buscando algunos de los pasajes bien densos que leímos juntos y desentrañamos. Espero que haya sido realmente que hayamos dado en el blanco en cuanto a entender más significado todavía del que pudimos haber entendido otras veces. O si no, refrescarlo y volver otra vez a recibir ese mensaje. Pero ahora estaba dando vueltas y veo una frase en Filipenses y digo, ¿cómo pasamos este pasaje? ¿Cómo? En realidad, cuando me vino la idea de hacer esta lectura comprensiva en cartas de Pablo, empezamos por el capítulo 2 de Filipenses, ni hicimos el capítulo 1. Pero repasando ese capítulo 2, digo, pero llegamos hasta el versículo 11, digo, pero de ahí al final había algunas cosas muy buenas para comprender y apropiarnos de ella. Así que volví a abrir para el día de hoy Filipenses capítulo 2. La otra parte la leímos hace una semana, el lunes pasado. Así que vamos a arrancar como característica de las cartas de Pablo. Hay enseñanzas, hay referencias a sí mismo en su carácter de apóstol, en su carácter de maestro, de formador de las jóvenes iglesias, todas jóvenes iglesias. Y en este caso también habla de algunas de las personas que han participado con él, que son sus ayudantes, que son los, creo yo que está así, que está preparando como pastores y que después tienen cartas propias, y entonces ahí ya los vemos ahí trabajando. De manera que, digo, bueno, tenemos que ver el final del capítulo 2 de Filipenses, y
alguna frase muy conocida y que ha dado mucho que pensar. Así que vamos a empezar a leer desde el capítulo 2, versículo 12. Así que, mis queridos hermanos, creo que la otra vez, el capítulo 3, por ejemplo, dice, por lo demás, hermanos míos, acordémonos que esta es la epístola de la alegría, en todos los capítulos habla de la alegría, y hoy con respecto a eso también vamos a encontrar algunos puntos interesantes para descubrir. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, vamos a recordar dónde está Pablo. Le está escribiendo a los filipenses en el norte de Grecia, en la provincia de Macedonia, y les está hablando desde su ausencia. Y habíamos visto cuando tratamos Filipenses que él estaba preso en Roma, pero preso en una casa. Fue de las prisiones que tuvo la más cómoda, la que le permitió predicar y recibir a los hermanos, y no sé si habrá sido hacer reuniones ahí, pero por lo menos era distinto. Pero ahora les está hablando desde la presencia de él en Filipos hasta ahora la ausencia. Esto está entre líneas, de manera, retomo, como han obedecido siempre, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Esta era una de las frases a las cuales me refería. Esto no lo podemos leer así rápidamente, sino tenemos que tratar de entenderla en el contexto y en las enseñanzas. Está hablando de llevar a cabo su salvación, que la salvación no la logró Jesús con su muerte, con su entrega, con habernos perdonado nuestros pecados por haber sido Él quien había, como el Cordero inmolado, había hecho la ofrenda suprema. Acá Pablo está pidiendo que los filipenses y nosotros hoy que leemos la palabra, llevar a cabo su salvación. Entonces, bueno, pero en el contexto de todo lo que son las cartas de Pablo, la enseñanza del Nuevo Testamento, eso se está refiriendo a un proceso, al proceso de crecimiento, ¿sí? Eso solo sería si uno recibe a Cristo y se muere ese mismo día, entonces, bueno, ahí no va a haber ningún proceso más. Pero acá está hablando incluso con lo que sigue hablando ahora, ¿no? De llevar a cabo la salvación, eso que se ha recibido por Cristo, pero ¿qué hace uno con eso? Al día siguiente de haberse entregado a Cristo hace cualquier cosa, vive de cual manera. No, hay que vivir como un proceso, como un crecimiento, como una carrera. Y entonces me acordé de otro pasaje del apóstol en 1 Corintios, donde habla de carrera. Miren, 1 Corintios 9:24 y hasta el final dice, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran, pues, de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. De manera que tiene una unión ese pensamiento de llevar a cabo la salvación como una carrera. A Pablo le gustaba mucho esa imagen, ¿no? Esa comparación. Y entonces está muy bueno. Este es un planteo que uno se tiene que hacer, ¿no? O sea, el llevar la vida cristiana con la salvación de Cristo y con todo un proceso de crecimiento y, como dice Pablo, como una carrera que se sigue hacia la meta. Bien, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Y otra cosa acá que puede hacer que uno
se ponga nervioso. Temor y temblor. Esa expresión es usada en la palabra. La idea es de respeto, ¿sí? Como de que esto es algo muy importante, esto no es algo liviano, esto no es algo que se hace así de taquito, como decimos, sino que requiere todo lo que requiere una carrera. Por eso que es tan buena esa metáfora de la vida cristiana como una carrera, con la misma idea que dice Pablo acá de llevar a cabo la salvación con temor y temblor. No es cuestión de que porque hemos sido salvos, vamos a ir para adelante sin tener ningún precio, sin tener ningún esfuerzo, sino, y ahora va a desplegar esto, sino que es algo que tenemos que hacer. Bueno, la idea de temor y temblor es sacar ese contexto equivocado de miedo, pero sí con preocupación, con seriedad, con el esfuerzo, la responsabilidad, pero con el esfuerzo que da el prepararse para una carrera. Y acá viene la otra frase que también hace que o se pueda entender equivocadamente o no, o perdamos aquello que me parece que es lo que podemos extraer. Retomo para que no perdamos la hilación de Pablo, que dice: como me han obedecido siempre, o sea, toma su autoridad apostólica, ya lo vimos varias veces, a Pablo le gusta tomar la autoridad, se está dando su vida y su libertad por el Evangelio, ¿sí? Lo está diciendo un preso, que está preso por el Evangelio. Lleven a cabo su salvación con temor y temblor, no terminó la oración, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Y esto no es nada fácil así, de tomarlo livianamente. Porque quizás para alguien que no tiene contexto bíblico, esto parece como que Dios toma a sus hijos como marionetas, ¿no? Porque dice que Dios produce en ustedes tanto el querer como el hacer. Esa es una idea primera, ¿no? Así, la más rápida que puede salirnos, la idea de que Dios toma a sus hijos, a los cristianos, como una marioneta a la que Él maneja de acuerdo a su voluntad. Otra mirada que yo le he escuchado ha sido: ojalá Dios no me dejara a mí la responsabilidad de vivir una vida cristiana, llevándola como una carrera, y que Dios me haga pensar lo bueno y hacerlo, y no tener que forzarme. Pero eso no va con el contexto de la Biblia, con lo que después viene tampoco, de manera por ahí no va. Y en esta mirada que volví atrás a Filipenses 2, me di cuenta o tomé para mí de lo que ahí dice con esa frase de que Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Aunque Pablo no lo dice, yo creo que está implícito que eso es lo que sí pasa con la tarea del Espíritu Santo. Cuando uno, sabiendo que el Espíritu Santo enseña, guía, intercede por nosotros tenemos que tener un diálogo con el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios, para que guíe nuestras decisiones. En realidad lo que acá dice, para que guíe nuestro querer y nuestro hacer. Es así, ¿no? Primero lo que decidimos, lo que deseamos, todo lo que forma parte de nuestras expectativas, de nuestros deseos. Después hacerlo. ¿Cuántas veces en la vida cristiana queremos hacer muchas cosas, pensamos, deseamos, pero después no las hacemos? Nos quedamos a mitad de camino. Y nuestra vida cristiana queda ahí tecleando, arrastrándose. Pero este pensamiento de que Dios es el que me ayuda, Dios es el que me inspira. Estamos hablando, con la palabra estamos hablando de inspiración. Estamos esperando
que esta palabra sea la que nos impulse y nos motive y nos trabaje para hacer la voluntad de Dios. Por eso estamos leyendo la Biblia y profundizándola y estudiándola. De manera que el pensamiento, el tomarlo de que Dios es quien produce tanto el querer como el hacer para entender y para cumplir su buena voluntad, es lo que nosotros tenemos que plantearle al Espíritu Santo para pedirle que nos ayude a que lo que vamos haciendo sea aquello que está unido a nuestros deseos en el Señor y a la claridad y la fortaleza que el Espíritu Santo nos da. Esta mirada nunca la había entendido así, ¿sí? La lectura en voz alta y el entender en el contexto, ¿no? Pablo estaba diciendo, bueno, lo que yo les he enseñado, lo que quiero, que ustedes lleguen a eso, lleven a cabo su salvación como un proceso en el cual Dios va a ir mostrando, no nos va a obligar, nos ha hecho a su imagen y semejanza y no nos trata como marionetas. Pero cuando nos dio su Espíritu, con la salvación en Cristo, nos dio su Espíritu que está dentro de nosotros, de esa comunicación con el Espíritu Santo vamos a ir orientando nuestros deseos y nuestros hechos a la voluntad de Dios. Es maravilloso. Creo que se amplía el conocimiento de este texto que está dicho ahí y que está enganchado con lo que ahora sigue. Después de decir para que se cumpla su buena voluntad, Pablo da una enseñanza de esas directamente. Háganlo todo sin quejas ni contiendas. Vieron que ya después lo que sigue en el capítulo 3 también, indicaciones así. Háganlo todo sin quejas ni contiendas. Son dos cosas diferentes, ¿no? Estar quejándose, porque contiendas pueden ser peleándose en la iglesia. ¿Se acuerdan que en Filipos había 2 mujeres que se peleaban? Ni contiendas, o sea, que haya relaciones de aceptación, por eso lo de la queja, habría que ver si había algo particular, pero también la queja tiene que ver con no aceptar las situaciones, la vida que llevamos, las cosas que están pasando, que nos producen una actitud negativa, y que muchas veces llevan a contiendas los unos con los otros. Cada uno tiene que tomar esto y buscar a ver de qué manera aplicárselo. ¿Para qué? ¿Para qué? Ojo, a ver, háganlo todo, eso es todo, sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros. Secreto de la vida cristiana, ¿para qué? Objetivo, intachables y puros, sin tacha, con pureza delante de Dios, en los pensamientos, en los deseos y en los hechos. Hijos de Dios, las oraciones de Pablo, que cada vez que va agregando algo, viene otro contenido importante. Hijos de Dios sin culpa, no como las ideologías nuevas que han quitado al ser humano de culpa. Nadie tiene culpa, nadie tiene pecado, total, no hay un Dios que esté recibiendo y guiando nuestra vida, ¿no? Acá es sin culpa de un cristiano que va a querer ser intachable y puro delante de Dios. Entonces, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. ¿Quién diría que las palabras del siglo I se pueden aplicar perfectamente en el siglo XXI? De una generación torcida y depravada. Pablo estaba en Roma, en el corazón del Imperio Romano, en lugares donde había cientos y cientos de templos, de idolatría desenfrenada, porque había prostitución sagrada y los templos eran centros de prostitución.
les está pidiendo el apóstol que los hijos de Dios sean puros, intachables. Y ahora viene una metáfora y una comparación preciosa. En ella, ustedes brillan como estrellas en el firmamento. La metáfora es cristianos que brillan, y la comparación es como estrellas en el firmamento. Nada chiquita, nada así al pasar, porque hay que brillar para ser una estrella que allá tan lejos se vea en el firmamento. De manera que esto, a ver, no me puedo olvidar de ese el querer y el hacer, que Dios obra. Eso es lo que Dios quiere, obrar en nuestro querer y en nuestro hacer, de manera que hijos de Dios que brillan en el firmamento. Y el brillo se va a notar más porque la generación que está lejos de Dios está totalmente lejos de Dios y con vidas completamente desordenadas, digamos, por decir poco. Ah, no, pero había una coma, no es punto, no terminó. Sigue y sigue y sigue. A ver, vuelvo. Para que sean hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada, ahí había punto. En ella, ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. ¿Qué quiere decir? ¿Que vamos a estar teniendo en alto la palabra? Acá también hay una figura del lenguaje. Nuestras vidas, que tienen que brillar, tienen que... Hay que sacar aplicaciones de esto de mantener en alto la palabra de vida. Debiera ser que la gente que no conoce al Señor quiera leer la palabra de vida. Y también que con nuestra conducta no hagamos avergonzar a la palabra de vida que el Señor nos ha dado. Así que manteniendo en alto la palabra de vida, y ahí hay un punto. Así, y acá aparece otra vez Pablo con algo personal, en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. ¿Qué es el día de Cristo? Está acá en la misma epístola a los Filipenses, en el famosísimo versículo 1:6. Estoy convencido, persuadido dice Reina Valera, en la misma palabra. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Hasta el día en que el Señor vuelva, hasta el día en que se acabe este mundo tal como está. De manera que así, en el día de Cristo, vuelve a retomar, es ahí nomás, 2 paginitas después, vuelve a retomar esa idea, pero fíjense qué unido que está con ese pensamiento del capítulo 1, de que Dios irá perfeccionando. Eso se une con la idea de llevar a cabo la salvación, ¿sí? Es decir, todo está en la misma línea. Para aquel entonces, dice, me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Vuelve por la idea de correr que le había dicho a los corintios. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, por haber hecho la obra misionera, está diciendo, su vida sea derramada, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. 4 veces dice alegría. Yo había notado 3, 4 veces dice alegría. Finalmente había una marcación de una vida cristiana llevando a cabo la salvación, pero todo eso va a provocar alegría. Y él está diciendo, aunque su vida fuera derramada, todo el tiempo Pablo estaba con la muerte ahí cerquita. Sin embargo, la vivía en alegría porque por su gente, por la gente en este caso de la iglesia de Filipos, llevar adelante la palabra de vida, el evangelio y sus vidas deseando y haciendo lo que Dios quería.
¿No es precioso este pasaje? Y ahora viene hasta el final del capítulo algo personal de la iglesia de Filipos. Él con la iglesia y con los siervos. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Ven que la alegría no era una alegría superficial, necesitaba que Timoteo vuelva con noticias porque eso lo ayude a cobrar ánimo. No tengo a nadie más que como él se preocupe de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Siempre hay gente que falla dentro de las iglesias, pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos. Y acá me quedé pensando, se aclaren mis asuntos. Está preso en una situación bastante confortable en Roma, pero está preso. Y quizás eso de que se aclaren sus asuntos, ¿habría alguna posibilidad de que lo liberen? Se sabe que fue liberado, ¿eh? Tiempo después, años después, cayó en una cárcel terrible. Pero en este momento estaba esperando. Dice, y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, que era de Filipos, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a ustedes y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo, Epafrodito, y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Ven que no era la alegría fácil. Pablo tenía también su tristeza de estar preso, de no poder seguir viajando. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo, ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría. No se cansaba de hablar de alegría, Pablo, ¿eh? Y honren a los que son como él. Todo sería para analizar los sentimientos de Pablo, ¿eh? Timoteo como hijo a padre, Epafrodito como un hermano, colaborador y compañero de lucha, todo sentimiento de amor hacia las personas y hacia la obra, porque estuvo a punto, honren a los que son como él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestar. De manera que no hay en él contienda ni queja. ¿Ven que él recomendaba? Él acá muestra que no tiene ni queja hacia ellos porque estuvo Epafrodito, que ellos lo llevaron, lo mandaron. ¿Sí? Bueno, acá termina y empieza el capítulo 3. Pero leo nada más, si se acaba el tiempo, el final de la carta a los filipenses. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús, o sea, a todos los creyentes de la iglesia de Filipo. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos. Ven que se sabe de que en esa cárcel estaba con hermanos. Saludos de parte de todos los santos, lo vuelve a decir de nuevo. Saludos de parte de todos los santos, especialmente los de la casa del emperador. ¿Y la casa del emperador qué eran? ¿Los parientes del emperador? No, los siervos, lo de la... Ah, pero, a ver, esperen, que tenemos que llegar. Creo que era en el 1.13, que decía, en el 1.13 de Filipenses, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Todos ya en el palacio del emperador lo saben. Y después entonces saludos, especialmente los de la casa del emperador. Ya debía haber varios creyentes convertidos ahí en la gente que estaba sirviendo también a Pablo, alguna le daría de comer. Y terminamos con la salutación final. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén, lo recibimos. Terminamos así por hoy. Si Dios quiere, seguiremos mañana, una vez más abriendo la Biblia.
Que el Señor los bendiga ricamente.